Eh, hay, dentro de las enseñanzas que nosotros podemos escuchar o tener, hay varios modos de enseñar, ¿no? Pero el propósito debe ser único, ¿no? Son personas distintas, métodos distintos para enseñar, pero lo que se quiere es, como en algún momento ustedes me conocieron, buscar ser cristocéntricos, o sea, tratar de que la enseñanza me encamine en ese camino que Jesucristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. O sea, la consistencia de nuestra fe es Jesucristo y nosotros tenemos que encontrarla, pero para encontrarla hay que tener un deseo y es parte de lo que vamos a ver ahora con Daniel, porque él propone en su corazón, él busca en su corazón cómo hacer la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos en la palabra de Dios de que nuestro caminar es saber la voluntad de Dios, pero no solo por saberla, sino para poder saber cómo obedecerle a Dios. ¿Ok? En un principio ustedes saben que en los evangelios, cuando le preguntan al Señor qué debemos hacer para poner las obras de Dios en práctica, todos esperaban, pues, no, léete la Torá, Pentateuco, andas el método inductivo, ¿no? No, lo que el Señor les dijo fue esencial, ¿no? Que crean en Dios y en el que Dios había enviado, porque ese es el mensaje. Ahora, lo importante es encontrar el mensaje en Jesucristo, porque todos decimos que el Evangelio, ¿no? Es el mensaje de Dios y lo lleva Jesucristo, lo envía, pero ¿qué nos enseñó Jesucristo en ese mensaje? Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir constantemente. ¿Qué cosa me enseñó Jesús? ¿Qué cosa es lo que se me ha dicho? ¿Que me arrepienta nada más? ¿O que tengo que aprender otras cosas para transformar mi vida? La transformación no viene de mi voluntad, viene de que el Espíritu Santo haga en nosotros, pero la situación sí está en que yo ponga una disposición de colaboración en este pacto que Dios nos ha dado y lo llamamos la gracia. Entonces ahora vamos a ver cómo Daniel se comporta, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a recordar un poquito para los que no están en la primera clase, es rápido, pues son 7 versículos. El primer capítulo es la historia y la introducción en la cual el pueblo de Israel, Judá, es llevado esclavo a Babilonia y que tienen ahí 70 años de esclavitud. ¿Ok? Si me equivoco, me corrigen. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros cuando leemos esto superficialmente creemos pues que los agarraron y se los llevaron, ¿no? No, había una circunstancia de pecado de por medio. ¿Y por qué estaba sucediendo esto? Nosotros cuando leemos Daniel tenemos que comprender que lo que sucedió es porque había un pecado y que había sido profetizado y que había sido determinado por Dios y que entonces estaban en corrección. No eran unos angelitos, no eran unos pobrecitos, sino que Dios había permitido todas estas circunstancias para la corrección. Gracias a Dios que no estamos en ese tiempo, si no imagínate una corrección de nuestro pecado, cómo sería. Pero por esa bendito tiempo en el cual nosotros hemos recibido a Jesucristo, también tenemos lo mismo, pero internamente. Tenemos que nosotros ver que a través de lo que estamos estudiando en Daniel, se replica espiritualmente en nuestra vida y nos enseña que debemos nosotros tener siempre, como Dios enseña a través de la historia, su voluntad. ¿Verdad? Entonces, habíamos visto en el primer reunión que tuvimos que habíamos llegado hasta el versículo 7. El versículo 7 dice, a estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías, Sadrat, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-Nego. Entonces, nosotros explicamos que este versículo estaba determinado a que
la idiosincrasia, la identidad de aquellos que habían sido sujetados como esclavos debían ser borrados de la faz de la tierra. Pero para el pueblo de Israel borrar la identidad es borrar a Dios. No lo pueden tocar a Dios, pero borrar del mundo, de lo que Él ha creado, de lo que Él es en realidad el creador de todo lo que está sucediendo, ¿no? Sacarlo de la mente del ser humano para que se destruya por completo, ¿no? Entonces, estos imperios que estaban en el tiempo de Israel, creían pues que tenían una supremacía por ser reyes o por ser muy grandes en ejército y que podían conquistar. Pero Dios demuestra acá en Daniel que Él tiene sujetos a esos mismos que se creen que son grandes. Entonces, acá aprendemos en este primer versículo y la historia que viene desde el verso 1 hasta el verso 7, que no hay nada que se escape de la mano de Dios. Así tú veas a uno malo, así tú veas algo malo dentro de tus autoridades y todo eso, están puestas ahí, vamos a poner así, para sacar roncha. ¿Y en qué sentido? Para motivarte a ti a la oración y pedir a Dios la misericordia, pero también porque el Señor tiene sus momentos y sus propósitos con esta gente. ¿Ok? Entonces, para mostrar de todas maneras, vamos a poner así, para mostrar la luz nuestra, tiene que haber una oscuridad, ¿no es cierto? Y esa oscuridad, pues, es esta parte del mundo. Entonces, a nosotros, como le dijeron al pueblo de Israel que eran la luz y la sal, y para nosotros mostrar el comportamiento y el testimonio de quienes creemos que Jesucristo es el Señor, es el Mesías, como dicen en el Antiguo Testamento, y es el enviado de Dios para nuestra salvación. Entonces, para mostrar todo eso no solo son palabras, sino es un hecho que debe llegar en nuestro corazón para hacernos hacer cosas. Y ya no entonces obras para la salvación, como siempre hemos explicado, sino que somos fruto de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Entonces, el reto viene acá en que vamos a ir viendo es mi conversión ha dado fruto como Dios quiere, y si ha dado fruto es el fruto que Dios quiere, y si no lo ha dado, bueno, el Señor dice pues que tenemos el tiempo todavía para arrepentirnos y seguir adelante. Eso no quita que seas cristiano, sino que no estés haciendo lo que Dios quiere, pero eres cristiano porque has aceptado al Señor. Entonces hay que enderezarnos, ¿no es cierto? Entonces en mi vida yo tengo que examinar cómo estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Yo puedo estar ahorita enseñándoles a ustedes y nadie sabe si es que estoy pecando o no. Entonces, yo debo tener cuidado de mí mismo en primera instancia en relación a Dios y poder motivar a la gente a que seamos honestos delante de Dios para que el Señor pueda producir en nosotros lo que quiere. En este momento, ¿qué cosa quiere el Señor? Que yo les enseñe. Pero eso no me hace más que ustedes, sino que todos estamos participando de la misma enseñanza. Por otro lado, quizás otras personas creerán que son algo, pero bueno, mientras más estudio la palabra, no sé, algún científico decía que mientras más, más sé, menos sé. Bueno, en realidad, mientras más te metes en la palabra de Dios, esto es como un mar, ¿no? Que estás en la orilla, ¿no? Y de ahí sigues caminando un poquito más, ¿no? Entran tus tobillos, tu rodilla, tus muslos, tu cadera, ¿no? Pero te sigues hundiendo y no sobresales, sino que te hundes, o sea, vas muriendo poco a poco y te das cuenta que nada sabes realmente, ¿no? Pero tienes que seguir en lo que el Señor te ha enviado en el ministerio. Y que Dios entonces tenga misericordia de nosotros, tanto de ustedes como de mí. Porque yo por enseñar y ustedes por escucharme, por si acaso, así que Dios nos cuide. Bueno, entonces avanzando, Daniel 1.7, ¿cuál era el propósito de renombrar a toda esta gente? Indudablemente ya hemos dicho, era quitarles realmente su esencia hebrea, porque los nombres de los judíos tenían una esencia en el cual en su nombre estaba marcado como nosotros dicen marcados por el Espíritu Santo, ellos estaban marcados en su nombre la esencia y las virtudes de Dios. ¿Ok? Entonces,
ellos sabían eso, entonces cuando llegaron como esclavos a Babilonia, lo que quiso el rey es borrarlos para ponerlos a su disposición, pero con las cualidades que ya tenían. ¿Ok? ¿Para qué? Esto era para crecer más el reino de ese entonces de Nabucodonosor. Entonces, tuvimos y vimos que había un cambio, ¿no? Los nombres en Israel eran teocéntricos. ¿Qué cosa decía? Que era parte del nombre de quienes eran ellos, pero mostraban la virtud de Dios. Ahora lo vamos a ver. En cambio, en los otros nombres eran con respecto a sus dioses, referencia a sus dioses, en este caso los babilónicos. Miren, a Daniel, vamos a ver para poder avanzar, no me puedo quedar en esto, pero a Daniel, el nombre en hebreo era Daniel, ¿ok? Y él significaba Dios es mi juez. O sea que en su nombre, en su esencia, él estaba honrando a Dios en la virtud de que Dios era su juez. Él se sometía a eso. Lo que implicaba era que él tenía conciencia y sabía a quién le rendía las cuentas, como nosotros debemos tenerlas. No es que no me vea la gente, sino que mi corazón pueda mostrarse que Dios está haciendo y está transformando la vida. Pero vino pues Nabucodonosor y quiso tapar eso, hacerlo olvidar de lo que él era en esencia de su nombre. Entonces le cambió el nombre y le puso Bel-Sazar. Entonces la etimología Bel era de su dios, Sazar, significado Bel, o sea, su dios protege al rey. ¿Ven cómo quiere ese nombre del mundo tapar el nombre que Dios le había puesto a Daniel? La implicancia era mi vida está dedicada a la seguridad del Estado y de su ídolo. O sea, él estaba sometido a Babilonia y a ese Dios que le habían puesto por nombre. ¿Ok? Entonces, todos los nombres fueron así. Ya ustedes podrán llevarse estas diapositivas para estudiar. Lo hemos visto en la primera clase y vamos a avanzar entonces hacia adelante. Nosotros terminamos la clase anterior con esta escritura. Dice, el mundo puede cambiar cómo te llamas, pero solo tú decides quién eres. Entonces, viendo el caso de Daniel, el rey Nabucodonosor y su jefe, el eunuco que sometía y hacía lo que mandaba el rey, tenían el poder para cambiar, ¿ok? Pero Daniel puso en su corazón que ese cambio no se haga en ellos. Pero quien hizo realmente el cambio fue Dios. Por eso hemos visto en alguna parte que es Dios que lo entregó, Dios lo hizo, Dios lo puso. No es que estaban libres de la visión que Dios tenía para hacer la enseñanza que estamos nosotros aprendiendo. Entonces aquí es que tú decides quién eres. ¿Estamos? Entonces, no solo vamos a ser un cristiano de agua tibia, sino vamos a ser uno que sea arraigado y cimentado en la persona de Jesucristo como fundamento de esta fe que nosotros profesamos y que Dios nos tiene de alguna manera en sus manos, vamos a ponerlo así, para que podamos ver, estamos en sus manos, pero dejémonos moldear. Cuando nuestra voluntad se somete a la voluntad de Dios, entonces somos maleables dentro de la mano del Señor. Somos una esencia en la cual podemos ser modificados y transformados, que es el poder del Espíritu Santo. La anatomía de la integridad, estrategia, convicción en ambientes hostiles, lo que padeció Daniel. Desde aquí vamos a ver hacia adelante, ¿ok? Ya nos falta poco, es del 8 al 11 y de ahí vamos a ver del 12 al 21. Un análisis de Daniel 1, 8, 11, espero que estén leyendo, ¿no? Porque si no, esto es novedad para ustedes y están, pero no sé, vamos a estar un poco ellos, sino que si no, mantengan su Biblia ahí, por favor, para que sigan un poco qué cosa dice el versículo que estamos exponiendo y la explicación para que se les pueda quedar. Si no, van a tener que volver a ver el video y leer con calma los versículos, pero ustedes ya debieran adelantar, ¿no? En qué capítulo estamos, leerse aunque sea todo el primer capítulo, ¿ya?
Cuando la cultura demanda asimilación, la integridad requiere estrategia. ¿Ok? ¿Qué cosa está diciendo? Que Daniel fue asimilado, fue tomado en Babilonia, pero su integridad como un creyente de Dios, un hijo de Dios, uno del pueblo de Israel, tenía que tener estrategia, porque no podía luchar a la par con quien lo había sometido. Entonces, ahí es donde vienen algunas pautas que vamos a ver. Este análisis desglosa la mecánica de la resistencia de Daniel, desde la resolución interna que empieza de tu corazón hasta la negociación que debe hacer con lo que le esté sucediendo. En este caso, le querían hacer comer la comida del rey, que lo preparen por 3 años para que lo puedan inducir a la cultura babilonia. Entonces él se dio cuenta que eso no podía hacer porque la ley le prohibía a él, o sea, la Torá le prohibía a él faltarle a Dios a través de asimilarse a otra cultura porque él era pueblo de Dios. ¿Me entiendes? Entonces nosotros también como cristianos podemos estar esparcidos en todo lugar, en toda situación, pero nunca nos podemos asimilar a lo que el mundo nos está ofreciendo. Nosotros debemos continuar siendo cristianos, seguidores de Cristo y limpios delante de la presencia del Señor. ¿Ok? Esto es la disposición que debe tener un cristiano en el corazón, porque quien te da la fortaleza no es tu esencia, sino es Dios mismo protegiéndote cuando nosotros ponemos a disposición la necesidad de cubrirnos. Miren, acá hay una gráfica. Daniel 1.8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni del vino que él bebía. De repente nosotros podemos ver esto, bueno, no quiso poner eso, pero no sabemos ciertos principios que existen en esto. En primera instancia, en el momento en que él se encuentra con una circunstancia en contra, ¿no? De su esencia, él pide al Señor la ayuda internamente y propone en su corazón por los principios que ya tenía de la Torá en su corazón. Sabía que cuál era la ley. Y la cultura decía de que cuando una cultura te sometía y quería borrarte a ti, ¿no? Hacía de que compartieras todas sus cosas. Entonces, Daniel, al saber eso y al saber la palabra de Dios decía que no se debía mezclar con las naciones del mundo, que ellos debían, el pueblo de Israel debía de identificarse con sus normas. Una de esas normas era la comida, porque la comida venía de un proceso de idolatría. Y él sabía eso, y el Señor ya lo había puesto en las escrituras. Por consiguiente, él en su corazón, al saber la palabra de Dios, determinó que no debía hacerlo. Ahora, acá es donde viene cómo lo hizo. No lo hizo porque él era muy inteligente. Lo hizo porque Dios, cuando él propuso en su corazón no fallar a Dios, Dios le dio sabiduría para hacer todo eso. Y eso lo vamos a ir viendo. Miren, entonces, la batalla se gana primero en la mente. A ver, muchachos, ustedes han visto Romanos 12:1, 2, ¿no? El 2, ¿qué dice? Vamos a ver acá para que lo vean, para que se les quede No, no grabado. te conformes. No, exacto, pero mira, ve, exacto, pero literalmente, mejor lo leo, pues si no me va a caer el Señor y no quiero. Miren, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados, dice. ¿Cuál es el medio de la transformación? La renovación de nuestro entendimiento. ¿Estamos? O sea, acá hay un propósito. Si nosotros no cambiamos nuestros pensares a raíz y sometidos a la palabra de Dios, es difícil que nosotros hagamos las cosas de Dios. Porque las cosas de Dios no se supone que así se deben hacer. Se hacen porque ya te la reveló Dios en su palabra. Por consiguiente, acá el versículo sigue, para que comprobéis, dice. ¿Ok? ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Pregunto como siempre, ¿Dios quiere que tú sepas su voluntad y no le hagas caso? No creo que sea así.
Ese es como que nuestros hijos, ¿no? A los que tenemos. No, sí, yo sé que mi papá quiere esto, pero no le hago caso, me voy. Por ejemplo, lava el plato. Yo sé que mi papá quiere que lave el plato después de comer, pero no me hace caso. Oye, yo sé que hay que botar la basura, pero no la embolsan y uno tiene que ir a hacerlo. Entonces, esas cosas que son cotidianas, también hay cosas cotidianas con el Señor. El Señor está en todo momento en el día nuestro. ¿En qué momento no estamos nosotros realmente obedeciendo al Señor? Y cuando dice no conforméis, en el estudio que he hecho con respecto al griego, significa que no nos dejemos envolver por el mundo. Es decir, no aceptemos las cosas del mundo. Y cuando hablamos del mundo, son pues, por ejemplo, las formas que utiliza el mundo para llegar a tu vida, ¿no? Que parecieran que no son malas, entre comillas, pero son y parten de el dueño del mundo. Y ya de eso son malas. Entonces, nuestras vidas tienen que ser y parten de la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios. Vamos a ponernos algo. Por ejemplo, uno de los bailes y todas estas cuestiones, una de las músicas y todas estas cuestiones, una de las letras, y todo se vacilan, todo es tan chévere, todo esto está. Y puede ser atrayente a nosotros por la música, el ritmo y todo lo demás, pero nos estamos mezclando en el sentido de dónde apareció todo eso y no estamos discerniendo. No, pero entonces que tenemos que ser ascetas, o sea, no movernos, ponernos en un cerro, taparnos ahí porque el mundo nos está gobernando. Bueno, la lucha que tenemos nosotros los cristianos está establecida en que mientras más hacemos la voluntad de Dios, más vamos a ser perseguidos. Si tú ves que en el transcurso del tiempo que estamos acercándonos y esperando al Señor, no se van contra ti porque tú tienes tus normas, la moralidad que Dios te ha enseñado, entonces hay que preocuparnos. Hay que preocuparnos porque esa mezcla del mundo no es correcta. Entonces, si regresamos, él propuso, ¿y qué más hizo? Miren, estamos estudiando un libro que está bajo los estudios o está las enseñanzas judías. No está bajo la enseñanza griega, no está bajo la enseñanza contemporánea nuestra. Tiene un principio, ¿ok? Por eso he traído unas enseñanzas que, como lo ve la enseñanza judía, los versículos que nosotros estamos enseñando y después vemos los nuestros, ¿ok? Dice, la decisión de no contaminarse, ¿de dónde nace? De la santidad en el exilio. Es decir, desde el momento que está padeciendo Daniel, no deja su santidad. Él no está en un lugar santo, en el templo, que todo lo cubre o todo lo protege para ser santo. La posición la tiene en su corazón. Y esa posición de santidad lo que es no fallarle a Dios. Y tiene que pedir ayuda, como todos nosotros. En los momentos difíciles, en momentos que se nos hace la tentación, en los momentos que no sabemos qué hacer, ir hacia la izquierda, hacia la derecha, son esos momentos más donde debemos aferrarnos al Señor. Pero miren, Daniel pide no comer la comida del rey. Según los comentaristas judíos, hay varias razones. ¿Estamos? Dice, razones alágicas. ¿Qué cosa quiere decir esta palabra? Es la ley judía. ¿Ok? La ley judía. Según esa tradición, la carne no era kosher, santa. No estaba dentro de los términos de la palabra de Dios. ¿Ok? Ellos tienen esa función. Ellos tienen eso. Entonces Daniel está dentro de eso. Nosotros no, pero Daniel en ese momento sí. ¿Ok? A nosotros no nos rige esta parte alimenticia. Hay algunos que sí lo toman. Bueno, bueno por ello, pero a nosotros no, porque vamos a ver ahora por qué. ¿Ok? La idea de esta comida santa era diferenciarse de las naciones y aparte que la mayoría era comida que está dedicada a ídolos. Entonces, esa es la esencia, ¿ok? El vino estaba consagrado a ídolos igual, ¿ok? La comida del rey simbolizaba dependencia política y espiritual. Si ellos comían eso, se estaban sometiendo a esa autoridad, ¿no? Pero íntegramente, no solo porque eran esclavos, sino íntegramente. Ahora,
Nosotros decimos que ellos eran esclavos en Babilonia, pero en Babilonia había una esclavitud que se va a mostrar en el libro que no era someterlos con grilletes, sino era embuirlos de la cultura, embuirlos de la sociedad para que ellos se adapten a ellos. Y es lo mismo que el mundo quiere hacer con nosotros. ¿Me entienden? Se dan cosas en el mundo que nos quieren facilitar las cosas a nosotros, pero es para adaptarnos al mundo y no podemos adaptarnos a las cosas de Dios. Ya veremos, poco a poco las enseñanzas están dadas para ver qué cosa quiere Dios y qué me atrae el mundo. Por ejemplo, ahorita está jugando Universitario de Deportes y yo estoy enseñando. En la parte carnal, en la parte carnal hay una decisión. Entonces, no es que solo me ponga en la pantalla, sino que mi ser tiene que estar puesto a disposición del Señor. ¿De qué me vale enseñarles ahorita leyendo los textos cuando mi cabeza está allá al otro lado? Eso es hipocresía. Entonces, ¿de qué me vale hacer cosas cuando mi corazón lo desea? Volvemos al hecho de Israel saliendo de Egipto. Salieron de Egipto, 40 años tuvieron que pasar para que pudiera salir de su corazón Egipto. Y no pudo ser. ¿Y qué pasó? Murieron. Entonces, era más fácil sacar a Israel de Egipto que sacar a Egipto del corazón de Israel. Porque muchos querían volver allá. No hay carne, no hay agua, no hay esto, no hay el otro. Y no veían que el Señor los estaba protegiendo y que ni envejecía la ropa que ellos tenían. ¿Ok? O sea que hay cosas que a veces cuando reclamamos, nos olvidamos de la gracia de Dios que nos está bendiciendo en esas cosas que nos está dando. Y añoramos cosas que están más lejos de nuestra posibilidad y no somos agradecidos al Señor. Entonces, en esta enseñanza que tiene los judíos para el libro de Daniel, dice el punto central del judaísmo, el punto central, ¿ya? Dice, Daniel no está haciendo una dieta, como por ahí toman algunas denominaciones. Uy, vamos a tomar esto y cómo es. No, no es así. Dice, está haciendo un acto de fidelidad al pacto de Dios. Lo propuso en su corazón. Fidelidad al Señor. ¿Qué cosa es el Midrash? Midrash es una enseñanza judía de la interpretación de las escrituras. ¿Ok? Es un pensamiento, es una opinión. No quiere decir que es total. ¿Ok? No confundamos. El Midrash enseña a Daniel que Daniel actuó con valentía, es cierto, porque sabía que la santidad comienza en lo cotidiano, en lo del día a día, incluso en lo que uno come. Ahí como estás comiendo en la canchita, ahí donde estás comiendo. Pero miren que esas cosas no están entregadas a ídolos. Son cosas y menesteres de lo que nosotros comemos día a día y no hay problema. Y también la bendición de Dios sobre la comida. Pero en este caso, él no podía bendecir sobre algo que había venido de los ídolos, pues. Si no estaría una aberración. ¿Ok? Enseñanza. La fidelidad a Dios se demuestra en decisiones pequeñas pero constantes. Ojalá que esto nos ayude. Pequeñas pero constantes. No, yo voy a servir al Señor, voy a agarrar, voy a leer toda la Biblia. Y agarra, empieza Génesis y pasa una, dos, tres, cuatro, cinco, 10 páginas. Ucha, que es demasiado complicado. No, y lo dejo. Ya me aburrió. No, una paginita, una hojita, una porción, pero que sea constante, constante. Vas a ver la gracia de Dios. Todos tenemos que hacerlo. Cuidado, todos tenemos que hacerlo. Entonces, incluso cuando nadie está mirando, llevo mi Biblia bajo el brazo, ¿no? Pues creo que ya no llevan ahora, porque ahora ya en celular, ¿no? O sea que, no, yo sí tengo acá, tengo un poder ahí de la Biblia. Bueno, el hecho es, hay que ser honestos con el Señor, ¿no? Esto es lo que está haciendo Daniel. Lo propuso en su corazón, busca el acercarse al Señor, eso es santidad, el estar en la presencia de Dios, eso es santidad, no ofenderlo, eso es santidad, obedecerlo, eso es santidad.
Toda esa palabrita que nosotros utilizamos es todo ese comportamiento. Entonces, la diplomacia de la disidencia, es decir, tú estás en contra de lo que te están pidiendo, pero tú tienes que ser sabio, dice, tienes que tener inteligencia, sabiduría de Dios. Entonces pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Daniel 1.8. Él está negociando, pero Daniel, al entregar esas palabras y el eunuco al recibirla, hay algo en medio de ellos dos. ¿Qué cosa es? Que Dios puso gracia en el corazón de este eunuco para poder aceptar lo que Daniel estaba pidiendo. O sea, que no fueron ellos que negociaron naturalmente, sino era que Dios puso gracia en el corazón del eunuco. O sea, le cayó bien, ¿no? Hubo empatía. Porque, ¿qué cosa pasaba? Que el eunuco tenía miedo, pues, que su rey le saque la cabeza por haberlo desobedecido. Entonces era un riesgo tomar lo que Daniel estaba pidiendo. ¿Qué cosa pedía? Que le dé la legumbre y le dé el agua, ¿no? Para poder estar en este proceso de prueba que vamos a ir viendo que es 10 días, ¿no? Sigamos. Acá vemos una gráfica y dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. O sea, él tuvo que hacer, ¿no? Daniel y el eunuco también, pero Dios puso la fusión para su voluntad, para su propósito, que el eunuco aceptó. Hubo ahí en algún acto en que Dios intervino, en la cual le creyó a Daniel, no hubo problema y aceptó lo que se estaba proponiendo. Eso lo pone el Señor. ¿Ok? Miren, Dios hacia la izquierda, convicción Daniel. Esa es la relación. Dios y Daniel tiene convicción y le da la convicción para poder hablar. Pues si no, no hubiese hablado. Si no creyera, no hubiese hablado. Y Dios para el eunuco tenía buena voluntad con estos chicos. Como ya les he dicho, no era una cuestión de esclavizarlos contra su voluntad, sino renegociar. Ahí fue el momento en que encontró la salida, encontró el túnel Daniel y la voluntad de Dios para poder llegar a que se cumpla lo que Daniel estaba proponiendo. Hay que ser sabio de en qué momento entrar. No es cuestión de golpear, 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 golpear. ¿Ok? Análisis. La estrategia humana tiene un límite. Hasta ahí llegamos. El texto bíblico inserta aquí el elemento sobrenatural y puso Dios. Dios no cambió las reglas que ellos habían establecido de Babilonia, pero cambió la disposición del corazón. ¿Ok? De quienes lo imponían. Entonces, los obstáculos no es la maldad, sino el miedo. ¿Tuvo miedo el eunuco? Sí. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey. Hubo un momento de pelea en ese momento, hubo un momento de que, uy, se va a achicar, no lo va a hacer, uy, no, pero ahí vino el señor. El perfil del eunuco era jefe de los servidores del rey, la motivación primaria era autopreservación, es decir, obedecer para no morir. ¿Está bien? Riesgo percibido, sí percibió, condenaréis para con el rey mi cabeza. Es decir, si hacía lo que pedía Daniel, condenaba su cabeza ante el rey. Hay un riesgo y lo asumió el eunuco con ese miedo. La métrica, o sea, cómo medía la apariencia física iba a ser el resultado después de las fechas que habían a poner. Entonces, nosotros vemos de que la decisión, la posición y la forma en la que Daniel lo hizo fue guiado por nuestro Dios. ¿Ok? Y el Señor mismo puso la buena voluntad en esta persona para que se pueda cumplir. ¿Ok? Dios utilizó los procesos naturales, ¿ya? Porque si Dios hubiese querido, hace con su voluntad lo que quiera, pero dejó pasar todo esto porque había una enseñanza,
¿Ok? La conclusión, para negociar efectivamente, Daniel tuvo que entender que la negativa del eunuco, cuando tenía estos temores, no era personal. Esta estaba basada en un cálculo de riesgo mortal. Si no era personal, había una regla, pero esa regla podía tener varias aristas y se podía cumplir. Si fuera personal, entonces yo estaba en contra de esta persona y me hacía pues el malo, ¿no? El faraón contra el pueblo de Israel, dale, dale, dale. No, no fue personal, ¿ya? Sigamos. Cuando la puerta principal se cierra, se busca ¿qué? La lateral. Entonces acá lo que vamos a ver es, entonces dijo Daniel a Melzar que estaba puesto por el jefe de los eunucos. El jefe de los eunucos tenía demasiado que perder. Melzar, el supervisor directo, tenía una visión más operativa. Daniel ajusta su audiencia para salvar su propuesta. Acá nosotros tenemos que ver que hay una cúpula que está amenazando, es el rey, pasa a una autoridad inferior, que es el jefe de los eunucos, y pasa a otro, el que es el operativo, ¿ok? Y así sucede, no sé, ustedes que de alguna forma trabajan, hay un jefe, hay un supervisor y también hay otro que está casi a tu nivel. Es ahí donde fue el negocio, no fue hacia arriba, sino fue hacia el que estaba operando. Integridad es inteligencia espiritual aplicada. La historia de Daniel del 8 al 11 nos enseña que la fidelidad de Dios no exige suicidio. Cuidado ahí, atentos a eso. Profesional ni aislamiento social, requiere una resolución de corazón combinada con la sabiduría para negar las estructuras del poder. Es decir, yo tengo que tener sabiduría, pero la sabiduría ¿de dónde viene? De Dios. Pero la sabiduría tiene un enganche que no se ve como el anzuelo, por decir así, para el pescado, ¿no? O para el pez. ¿Cuál es ese enganche y la sabiduría de Dios? Nuestra obediencia. ¿Tú crees que Dios te va a dar sabiduría así nomás? No, está relacionada a nuestra relación. Entonces, la sabiduría está dada ¿para qué? Para hacer los propósitos de Dios. No te va a dar sabiduría para jugar la tinca, bro. O no nos va a dar a nosotros para poder aprovecharnos de eso por la sabiduría. No está dada para eso, está dada para honrar a Dios. ¿Ok? Mire lo que dice verso 12 al 15 en el contexto judío. El número 10 es la tradición judía, simboliza plenitud y prueba, como los 10 mandamientos o las 10 pruebas de Abraham. ¿Estamos? La interpretación rabínica. Daniel no confía en la dieta, miren, sino en la intervención divina. Daniel propuso esta situación, pero él confiaba en la mano de Dios que él iba a sostener esa propuesta. ¿Me entienden? El Talmud es una acumulación de enseñanzas y formas de ver la escritura de los rabinos. Es como compendios para nosotros o un comentario. ¿Ok? En ese comentario dice, Dios milagrosamente fortaleció sus cuerpos para que parecieran más saludables. Es decir, el resultado del sometimiento y lo que propuso Daniel en su corazón, Dios lo bendijo. Es decir, que lo primero que puso en su corazón, después vino la bendición. ¿Cuál fue la bendición? Cómo ellos estaban como resultado después de los 10 días. Enseñanza, cuando uno actúa por santidad, Dios sostiene el resultado. Entonces, la santidad está relacionada directamente con la presencia de Dios en tu vida, ¿no? Y acuérdense que no seremos avergonzados, dice el Señor. Bueno, acá vamos a ver un cuadrito rápido. Elemento, la convicción, la acción de Daniel, no contaminarse y el resultado que fue fidelidad que lo preserva. ¿Estamos? Una secuencia. La estrategia, prueba de 10. ¿Cuál fue el resultado? Rostros más robustos. Y eso se lo dio el Señor.
influencia, gracia ante los eunucos. Hay formas cuando tú hablas con una persona que te cae en grasa la persona, ni sabes tú qué es, pero sientes algo en tu corazón que te ha caído bien. Bueno, eso lo pone el Señor, ¿ok? Y dice, cambio en la dieta oficial. Eso fue el resultado. O sea, algo que había estipulado el rey desde arriba. Pero ¿cuál fue el propósito del rey desde arriba de decirles que ellos debían comer y beber y estar a prueba? Ellos tenían que pasar esa prueba para poder verlos al final el resultado. O sea, ahí había una combinación de cosas. Pero entonces el Señor a través de Daniel propuso que en 10 días iba a tener ese resultado y mejor que comiendo y bebiendo la comida del rey, que era para Daniel idolatría. Vamos, este pasaje de Daniel 8:16 es una joya de integridad y sabiduría estratégica. Daniel, aún joven y cautivo, toma una decisión radical, no contaminarse, como la comida del rey, con la comida del rey. No se trata solo de dieta, sino de fidelidad de Dios en medio de una cultura que busca asimilarlo. ¿Ok? A ver, algo que el mundo a nosotros nos da y tú tienes que decidir no tomar. ¿Por qué? Sabes en tu corazón que eso no le agrada a Dios. Tú sabrás cuál, pero esas cosas no debieran estar en nuestro camino. Las claves del texto. Decisión interna. Propuso en su corazón, la convicción nace en lo íntimo, no por presencia externa que alguien te esté convenciendo. Es decir, es individual el asunto. Petición respetuosa. No se revela, sino que negocia con humildad y sabiduría. Manso como la paloma, astuto como la serpiente. ¿No? Podemos llevar en ese sentido, o sea, llevar el propósito en la mansedumbre que nosotros buscamos. Favor divino. Dios interviene dando gracia ante los encargados. Prueba práctica, 10 días de legumbres y agua con resultados visibles. Ya después vamos a ver que el mismo rey dijo, uff, ellos están 10 por 10. Resultado superior, rostros más saludables que los que comían en el banquete real. Aplicación. Este relato es ideal para enseñar sobre cómo mantener identidad espiritual con contextos de presión cultural. No perdamos de vista identidad espiritual. Eso es lo que nos tiene que poner para mostrar. Ese es el testimonio que vamos a dar de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, el corazón de los leyes, el corazón de las leyes de pureza y alimentación en Levítico 11 y Deuteronomio 14 no es simplemente dietético, tiene un soporte teológico, de identidad y de enseñanza pedagógica. Cuando entiendes eso, Daniel 1 cobra una profundidad impresionante. Esto te lo voy a dejar sin pasar, este de acá vamos a ver al principio, pero cuando leas y ya el hecho y la descripción de la historia de Daniel, ya no va a ser una descripción de elementos que deja de comer, sino que tiene un propósito espiritual en la palabra de Dios. La primera que vamos a ver aquí es sentido teológico, ser un pueblo santo, ¿ya? El mensaje central es este, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. O sea, no podemos nosotros mostrar una vida que Dios nos manda a tener porque Dios es santo, pero con ejemplos en nuestra vida que son diferentes. ¿Entiendes? Podría ser, vamos a poner pues los ejemplos clásicos, fumar, beber alcohólicamente, ¿no? Estar en esas circunstancias que la parte exterior no paja, no compagina con las cosas del Señor. Hablar lisuras, malas palabras, contextos mañosos que digamos, ¿no? Cosas que lo hace el mundo, porque es natural para ellos. Oye, pero si yo he aceptado al Señor, mi camino tiene que ser diferente.
Entonces, hay que indagar cosas. Si estamos correctamente caminando bien, pero no solo en estas cosas negativas, hay otras cosas más profundas, el odio, ¿no? El rencor, ¿no? Hay cosas que nos dice en Colosenses capítulo 3 que no solo es dejar de hacer las cosas exteriores, sino la interna, la del corazón. Pero para hacer eso dice que nosotros debemos ser recubiertos de la persona de Cristo. Entonces, abriguémonos pues en cómo se comportó el Señor y que nos dé ese mismo espíritu para poder ser transformados, porque no hay otra forma. Nosotros podemos seguir el camino, pero si no nos guía el espíritu, no nos guía nuestro Señor, no en las palabras que Él nos ha dado para que estén en nuestro corazón, para poder honrar a Dios Padre, entonces no lo vamos a poder hacer. Las leyes alimentarias enseñan que Dios es distinto, o sea, ¿cómo te puedes diferenciar de aquellos que no son de Dios? ¿Ya? Su pueblo debe reflejar esa distinción. ¿Cómo, macho, nos cae a todos? ¿Cómo podemos ser diferentes? ¿No? No, no llegando al orgullo, ¿no? A la vanagloria, no creyéndome más que la persona que está al costado. No te está pidiendo eso. Te está diciendo cómo nosotros reflejamos la humildad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, ¿ok? Cosas que se tienen que manejar a través de creer las promesas de Dios para que se hagan en nuestro corazón. No se manejan con el cerebro, se manejan con el sometimiento a Dios. La santidad abarca lo cotidiano, ya lo hemos visto, todos los días. No es que yo voy a hacer un día X de la semana o 2 días X de la semana y creo que con eso me voy a santificar. No, son todos los días. La comida se convierte en algo de enseñanza diaria de santidad, es decir, apartarte de una cultura que te quiere envolver en contra de lo que Dios te ha dicho. Pedro ya nos ha dicho que somos ¿qué? Nación santa, pueblo escogido de Dios, real sacerdocio. Oye, ¿cómo puedo manifestar todo eso? Primero se lo dijo a los judíos y después fue injertado a nosotros por la promesa, pero es lo mismo. Primero se lo dijo a los judíos, ustedes son luz y sal, pero después por la injerción de la promesa, nosotros ahora lo somos. Pero hay mucha tergiversación. Cuando uno quiere suponer que las cosas son así, nos equivocamos en nuestras acciones, porque ya hemos visto, si nuestras ideas no han cambiado, si nuestras ideas no se han sometido a la palabra de Dios, mis acciones se van a convertir en ese hábito que nos va a hacer que nosotros hagamos cosas que no son, que no corresponden. Yo puedo ser muy santo en mi cabeza, pero no santo de acuerdo a la palabra de Dios. Mucho cuidado. Y todos caemos por ahí. Alerta, aviso, alerta, aviso. A veces buscamos una santidad machucando al hermano. ¿No? Yo no hago lo que hace el hermano, entonces soy más santo. No es así, no es así. Hay que tener temor al Señor porque el Señor tiene la medida. Y esa medida es la fe, como nosotros realmente reconocemos esa fe. Bueno, hay otros puntos y ustedes los van a ver, pero si no avanzo, no avanzo. Ya son las 10. Al final, al final, nosotros tenemos un resumen. Las leyes de pureza de alimentación enseñaban a Israel a vivir como un pueblo distinto, santo, fiel al pacto, usando la comida como recordatorio diario de su identidad de Dios. Miren, la sabiduría de Dios no era solo por dejar de comer lo que no comían los demás porque eran idólatras, sino porque ese comer diario te hacía recordar la presencia de Dios. Y si ustedes se acuerdan, nuevamente, el pueblo de Israel, 40 años, el maná que venía del cielo, era el maná, la palabra de Dios que estaba dando, era el tipo de Jesucristo. ¿Ok? Yo soy el pan, dice, yo soy el pan de vida. Entonces, nosotros que comemos todos los días ricas comidas, pocas comidas, menos comidas, o lo que sea, pero comemos todos los días, debemos reconocer en esas comidas la presencia de Dios. Es por eso que no debemos de olvidar orar y dar gracias a Dios en cada momento en la cual podemos consumir por gracia de Dios. Entonces, ¿pero por qué? Porque eso nos hace someternos a Dios. Eso nos hace estar debajo de la presencia de Dios.
Y eso nos ayuda, no como a Daniel por las leyes alimenticias, pero a nosotros nos hace someternos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos muestra su voluntad. Y nosotros debemos ser agradecidos. Entonces en Daniel dice que la Torá le dio identidad a Daniel. Era un subordinado de Dios. Ese ser subordinado le daba una característica, como debe darnos a nosotros. Nos daba ¿qué? Santidad. Y esa santidad hacía que tomemos buenas decisiones. Decisiones que al final se convertían en ¿qué? En bendición. ¿Han visto? Avanzamos. Acá nos hemos metido con el... Miren, yo quería que en Hechos 15, 14, 21 veamos el porqué de la comida. ¿Ok? Nos hemos detenido por ahí. Pero miren, el porqué de la comida es porque Dios nos identifica lo que nosotros debemos realmente de hacer. Lo he puesto en rojo, dice, si no, después de que está en el aposento alto o en un lugar que estaba muy cerca de la sinagoga, el grupo de los que gobernaban la parte de los cristianos en ese momento, y Jacobo y otros más, comienzan a tener una discusión de qué cosa debían hacer los gentiles por haberse adherido a esta creencia que parte de los judíos, no parte de los gentiles. Entonces dicen, bueno, a estos gentiles no hay que pues, presionarlos ni meterlos en las normas que son nuestras, en la forma judía, sino hay que hacer esto. Nosotros tenemos leyes alimenticias, tenemos todo, pero los gentiles vamos a hacer estas cosas para que no hagan lo mismo, porque no van a entrar al judaísmo, ¿me entiendes? Sino van a seguir en la cristiandad. Y en rojo dice, sino que se les escriba a los gentiles que se aparten de contaminaciones de hilo. Es esencial la contaminación de ídolos. La fornicación, porque es la mezcla de los deseos mundanos que había en este momento en el mundo, ya lo hemos visto en Romanos, ¿no? Todas esas descarríos que hay cuando no están con Dios, y de ahogado y de sangre, ¿ok? Todo esto está basado en la idolatría. Todo esto está basado en la idolatría. ¿Ya? Entonces, a nosotros los gentiles nos han dado esta ley, ¿ya? Contaminaciones de ídolos. Si tú sabes que lo que estás comiendo ha sido ofrecido a X, Y, Z de estos ídolos, indudablemente que no lo vas a comer. ¿Ok? Fornicación implica idolatría, no necesariamente lo que entendemos por fornicación. No solo es una parte sexual, esta es una parte de espiritual. ¿Ok? Abajo les he puesto los versículos que podemos estudiar en otro momento. Y el ahogado y de sangre, porque esto era lo que ofrecían a los ídolos. Entonces, porque dice, ¿por qué solamente eso? Y entonces estamos bajo la gracia, entonces ya no estamos ya bajo la ley, ¿no? No enseñemos eso. No, nunca dijeron eso. Miren el último versículo, dice en azul, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Cada sábado las sinagogas están abiertas para ser instruidos en lo que se tenía que ser instruidos. Bueno fuera que a nosotros de alguna forma tuviéramos un amigo que nos instruya de esa parte, ¿no? Pero para eso tiene Dios todas las posibilidades y nos entrega de que podemos leer las posibilidades de cómo es en el proceso del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la razón del Antiguo Testamento para nosotros? Si bien es cierto, no nos salva porque nos salva la persona de Cristo, pero nos enseña y eso es lo que nosotros debemos aprender. Cuando nos convertimos, no sabemos qué debemos hacer. Intuimos y creemos que el Espíritu nos va a guiar para obedecer. Pero si esa es parte de la verdad, pero quien ha dado las normas y el camino es el Antiguo Testamento. Y está escrito para facilitarnos a nosotros. No para que lo hagas por la letra, porque la letra mata, sino para que entendamos la revelación de Dios para que esto nos edifique espiritualmente. Pero no desechemos el Antiguo Testamento. Es importantísimo, porque si no estamos seccionando parte de lo que es nuestra fe. Recordemos que Jesucristo vino y dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Puedes entenderlas de dos cosas.
cumplir porque la ley y los profetas hablan de él como la salvación que manda Dios, o cumplirla porque no había nadie que pudiera haberla cumplido y solo él la cumplió, y al cumplirla dentro de la norma judía se convirtió en ese justo, que ese justo salvaba a muchos por esta acción de haber cumplido la ley. Bueno, sea por angas o por mangas, lo que nosotros tenemos que aprender es de que Jesucristo ya lo hizo todo, que tenemos que seguir al Señor, pero eso no quita que tenemos que mirar hacia el antiguo para comprender normas y formas en las cuales Dios quiere. Pero quien nos va a ayudar es esa gracia que Dios nos está dando y que a través del Espíritu Santo nosotros nos fortalecemos y perseveramos hasta que Él venga. Dios les da sabiduría en el verso 17, la sabiduría como don divino. El pensamiento judío, la sabiduría no es solo intelectual, es espiritual. Nosotros a veces entendemos que solo es la cabecita. Tres niveles de sabiduría según los comentaristas de los judíos. Miren, hay un rabí, no sé cómo se pronuncia, pero es Yohma, que habla del conocimiento. Hay otro rabí que llama de entendimiento. Otro rabí que habla del discernimiento espiritual. Daniel, sus amigos, reciben los tres esto: conocimiento, entendimiento y discernimiento espiritual. Daniel, Daniel además recibe interpretación de sueños. Esa interpretación de sueños lo hace a Daniel profeta, ¿ok? Lo hace profeta. El judaísmo enseña que interpretar sueños es un don profético. Talmud dice que Daniel fue considerado entre los más grandes sabios del exilio. Enseñanza: la verdadera sabiduría no proviene del sistema del mundo, sino de la conexión de Dios. ¿Qué he querido mostrarles con esto, mis estimados? Que no solo es leer dos cosas y que nos muestre historia, sino que la historia tiene un propósito, un fundamento. Y si nosotros entendemos el fundamento de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios, o sea, nos vamos a tener que adentrar la cultura, cómo lo interpretaban ellos y todo eso, para sacar nosotros conclusiones que debemos seguir ahora en nuestra vida cristiana. Y no solo ser superficiales en saber que comió legumbres o tomó agua y dejar una enseñanza en esa sola forma. Había un propósito anterior: la palabra de Dios, la ley, que el cual te identificaba como pueblo de Dios. Interesante. De aquí entramos al 20, 10 veces mejores el resultado: superioridad espiritual y qué, y no arrogancia. Miren, humildad siempre. El texto dice que eran 10 veces mejores que los sabios babilónicos. ¿Ok? La interpretación judía dice: no es orgullo, sino testimonio. Daniel con eso, con el resultado final, estaba dando testimonio de que su Dios lo había puesto de esa forma. Ese Dios es nuestro Dios bendito. Aleluya. Dios exalta a quienes lo honran. Otro sello más, chanca que chanca. Dios exalta a quienes lo honran. La sabiduría divina supera la sabiduría humana, indudable. Enseñanza: la fidelidad produce excelencia. Miren, ¿tú quieres ser excelente en todo lo que hagas? Seamos todos fieles realmente al Señor. ¿Tú quieres que de alguna manera te salgan las cosas bien y que no haya problemas? Entonces nuestra fidelidad va a demostrar eso. La consecuencia de mi relación con el Señor va a dar eso. Y si aún tú ves que ahí no hay, entonces debemos entender lo que es soberanía de Dios, sus tiempos, cuando a Dios le place, cuando Dios quiera, cuando Dios desee, no cuando nosotros lo busquemos. Lo único que nosotros podemos llegar es a un tope de deseo, y que después hay que esperar de que sea la voluntad de Dios. No vamos a torcerle la mano al Señor nunca, ¿ok? La santidad no te aleja del mundo, porque estamos dentro, estamos, pero internamente te hace brillar dentro de él. O sea, te van a detectar. Y ahí es donde vienen los problemas. Van a decir tú, más tienes que comportarte de la manera que Dios
ha mandado y a través de Daniel nosotros lo confirmamos. 21. Terminando, Daniel permanece hasta Ciro, la fidelidad que trasciende imperios. ¿Qué cosa quiere decir acá? Los sabios judíos destacan que Daniel sobrevivió varios reinos, lo cual simboliza permanencia del pueblo judío frente a los imperios pasajeros. ¿Quién lo protege a Israel? Dios. Todos pasan, pero la voluntad de Dios se establece en el pueblo. ¿Ok? ¿Qué cosa dice la palabra? Cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Ok? Y su palabra no está en el aire, su palabra está en nosotros. Y nosotros somos el papel del testimonio de lo que Dios hace. Para eso ha habido un montón de ejemplos en la Biblia y lo tenemos en Hebreos. ¿Ok? Pero no solo pues son 10, 15 o 20, debemos ser más. Entonces, ellos serán pues la gota de muestra, pero nosotros los creyentes debemos ser igual y avanzar en esa voluntad del Señor. La fidelidad de Dios es un pacto, y lo sabemos. La victoria de la Torá sobre la cultura dominante. Es decir, siempre la palabra de Dios, aunque no quieras, va a estar encima de todos tus conocimientos o tus formas del mundo. Y la enseñanza es, los imperios pasan, pero la fidelidad de Dios permanece. Y nosotros tenemos esa promesa. Dios es fiel. Ya mandó a su Hijo, aferrémonos a su Hijo, porque Él dice que en su Hijo Él va a venir nuevamente para llevarnos con Él. Y nosotros añoramos y tenemos esa esperanza de la segunda venida de nuestro Señor para encontrarnos con Él. ¿Ok? Pastor, yo espero que esta forma la puedan seguir leyendo, puedan seguir instruyéndose, porque no es para un solo momento. Nos hemos percatado de que mientras más estudiemos la palabra de Dios, más vamos a encontrar el camino que sabemos que es Cristo, pero el cómo hacer las cosas del Señor van a aparecer mucho más claras. Así que el Señor nos guarde y nos ayude a seguir avanzando. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermanos. Hasta Gracias, la David. próxima. Bien. Bien, hermanos, vamos a terminar con una oración y luego vamos a tener un tiempo de participación libre, de todos los que desean. Amado Dios, te damos gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor. Ciertamente nos ministras, nos hablas, Señor, de que se cumple, Señor, tu palabra. Dice que estamos en este mundo y no somos de este mundo, Señor. Pero tú nos has dejado acá, Señor, con un propósito, el cual es mostrar tu luz, Señor. Y gracias te doy, Señor, porque esta enseñanza nos recuerda, Señor, de que aunque estemos aquí, Señor, es con un propósito, mi Dios, no contaminarnos con el mundo, sino mostrar tu verdadero evangelio, Señor. Como decía ahí, Señor, somos cartas abiertas en este mundo, Señor. Pero nada de eso será posible en nuestras fuerzas, en nuestro intelecto o en nuestra rebelión, sino pidiendo sabiduría de parte de ti y mucha humildad, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a David, bendice a mis hermanos que han estado conectados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.